¿Qué se necesita para crear un equipo de Fórmula 1? Cientos de millones de dólares, miles de empleados, años de planificación y una enorme estructura técnica. Bueno, en 2006 hubo una escudería que ignoró absolutamente todo eso. Se llamaba Super Aguri y nació en apenas unos meses, con un presupuesto minúsculo, con un coche que tenía 4 años de antigüedad y con un objetivo muy concreto: salvar la carrera de un piloto japonés. Lo que parecía una misión imposible terminó convirtiéndose en una de las historias más curiosas y románticas de la Fórmula 1 moderna. Porque, contra todo pronóstico, aquel pequeño equipo japonés llegó a derrotar a equipos mucho más grandes. Incluso adelantó al propio Fernando Alonso en pista. Pero para entender cómo ocurrió todo esto, tenemos que retroceder hasta finales del 2005. En 2005, Honda, quien era motorista del equipo BAR, decidió comprar completamente la estructura. Allí corrían el inglés Jenson Button y el japonés Takuma Sato, quien había tenido buenas actuaciones y de hecho había logrado un podio. El proyecto japonés quería transformarse en una escudería oficial, no solamente ser motorista, y comenzar una nueva etapa con equipo propio. Pero había un problema: Takuma Sato. El japonés había tenido un 2005 algo complicado y no convencía del todo. Honda decidió reemplazarlo por el brasileño Rubens Barrichello, que venía nada más ni nada menos de muy buenos 5 años con Ferrari. La noticia cayó muy mal en Japón. De repente, el fabricante japonés iba a tener un equipo oficial, pero ningún piloto japonés en la parrilla. Algo difícil de justificar para el mercado local. Entonces apareció Aguri Suzuki. El japonés había sido piloto de Fórmula 1 a finales de los 80 y principios de los 90. Había logrado un podio fabuloso en su país, en Suzuka, en 1990. Y era una figura muy respetada dentro del automovilismo japonés. La idea era simple: crear un nuevo equipo, mantener a Sato en la Fórmula 1 y preservar la presencia japonesa en la categoría. Pero había un pequeño detalle: faltaban apenas menos de 3 meses para el inicio del campeonato. Lo que vino después de la decisión fue una auténtica carrera contrarreloj. Takuma Sato contó años después que el equipo tuvo que construirse prácticamente en 90 días. No había personal suficiente, no había coches, no había una infraestructura completa, ni siquiera había todos los componentes necesarios para competir. La solución fue recurrir a una vieja marca conocida de la Fórmula 1, Arrows. La escudería británica había desaparecido en 2002, dejando abandonado gran parte de su material. Super Aguri, con el apoyo de Honda, compró la antigua fábrica de Litchfield y comenzó a recuperar todo lo que podía. Pero lo más increíble de esta carrera contrarreloj fue la concepción del monoplaza. No tenían tiempo para diseñar uno nuevo ni mandarlo a fabricar, ni siquiera disponiendo de todo el dinero del mundo. Así que reciclaron un Arrows A23 del año 2002. Sí, un coche de 4 años de antigüedad. En Fórmula 1, eso equivale prácticamente a arrancar con un coche de otra categoría. Lo adaptaron a la normativa de 2006, le colocaron el nuevo motor Honda V8 y lo bautizaron SA05. Pero la historia es todavía más increíble, porque para el auto ni siquiera tenían suficientes piezas. Sato reveló años después que el equipo inició una búsqueda mundial de componentes. Alrededor del planeta comenzaron a rastrear todos los chasis Arrows construidos entre el año 2001 y 2002 entre propietarios privados, empresas, fundaciones, museos, y encontraron un viejo Arrows expuesto en una tienda duty free del aeropuerto de Melbourne. Lo compraron, lo desmontaron y terminaron utilizándolo para competir. Imagínense el nivel de improvisación. Un coche exhibido como decoración de aeropuerto terminando en una parrilla de Fórmula 1. Es probablemente una de las anécdotas más bizarras y surrealistas de la historia moderna de este deporte. Oficialmente, Super Aguri era una escudería privada, pero en la práctica era un equipo B de Honda.
Honda aportaba los motores, aportaba el soporte técnico, aportaba incluso parte de la financiación, y muchos empleados tenían vínculos directos con la estructura japonesa. Era como una especie de escuela de ingeniería para los nipones. En aquella época no existían las limitaciones actuales sobre las relaciones entre equipos. De hecho, Red Bull iniciaba en 2006 su nuevo equipo B, Toro Rosso, que era de la ex Minardi. Así que Super Aguri funcionaba como una especie de laboratorio secundario. Aunque Honda nunca lo reconoció oficialmente, era evidente que existía una estrecha colaboración entre ambos proyectos. Pero si hay un nombre que muchos recuerdan de aquella aventura, es el del japonés Yuji Ide. Honda quería otro piloto japonés al lado de Sato, y eligieron a un corredor con experiencia en categorías locales, pero prácticamente sin preparación internacional. El salto para el nipón fue demasiado grande. Desde el principio quedó claro que estaba desbordado. La barrera idiomática, por ejemplo, complicaba la comunicación con los ingenieros. El coche era extremadamente difícil de conducir, y los resultados fueron muy pobres. En los primeros 2 grandes premios sufrió abandonos por problemas en el motor, y en la tercera cita terminó último a una vuelta de su compañero de equipo. La situación explotó en Imola. Ide tocó a Christian Albers y provocó un accidente que hizo volcar al Midland. La FIA tomó una decisión inédita. Le retiró la superlicencia. El japonés había acumulado varios despistes y situaciones en carrera que hacían dudar seriamente de sus condiciones para manejar un Fórmula 1. Hasta el día de hoy, es uno de los pocos pilotos en la historia moderna de la Fórmula 1 que perdió el permiso para competir por motivos de rendimiento y seguridad. Su paso por la categoría duró apenas 4 carreras y fue reemplazado primero por el francés Franck Montagny y después por otro japonés un poco más preparado, Sakon Yamamoto. Volviendo enteramente al equipo, los resultados deportivos eran secundarios. Sato hacía lo que podía. Generalmente clasificaba muy atrás y terminaba las carreras siendo doblado, incluso en algunos grandes premios varias veces. Simplemente terminar carreras ya era un éxito. El SA05 era pesado, anticuado, poco aerodinámico y completamente superado por el resto de la parrilla. Pero lo sorprendente era que seguían evolucionando. A mitad del año apareció el SA06. No era un coche totalmente nuevo, sino una evolución del anterior. Pero poco a poco comenzaron a acercarse a sus rivales. No fue un gran salto, pero las carreras comenzaron a ser un poco más dignas a pesar de terminar últimos. Super Aguri finalizó la temporada sin puntos, pero el proyecto había sobrevivido, y eso, dadas las circunstancias, ya era una enorme victoria. Así llegaba 2007, y con el año apareció un coche mucho más competitivo, el SA07. Seguían siendo pequeños, seguían teniendo poco dinero, pero sorprendentemente ahora eran capaces de pelear en la zona media. Y esto, en parte, era porque otros equipos de la zona media habían comenzado muy mal aquel año, incluso su hermano mayor Honda. En este año competían Takuma Sato y el inglés Anthony Davidson, y comenzaron a suceder cosas inesperadas. En Australia, ambos coches llegaron a la Q2. De hecho, Sato largó 10º y el japonés terminó 12º por delante de los 2 Honda, de un Spiker y de un Red Bull. En España, luego de una buena quali de Sato donde largó 13º, llegó en 8º puesto y consiguieron su primer punto. De todas maneras, el gran momento todavía no había llegado. Gran Premio de Canadá de 2007. Takuma Sato había clasificado muy bien en el 11º puesto. Estaba realizando una carrera extraordinaria, rápida, incluso con sobrepasos. En la vuelta 50, el safety car lo ayuda con su estrategia de boxes. Para y comienza a remontar hasta llegar a 8º. Entonces ocurrió una de las imágenes más recordadas de aquella década. A 3 vueltas del final, Takuma Sato adelanta al McLaren de Fernando Alonso. Un Super Aguri superando al vigente bicampeón del mundo con el potente McLaren.
El japonés terminó sexto, sumó 3 puntos y la pequeña escudería japonesa se convirtió en la gran historia del fin de semana. Lo más curioso es que luego de ese gran premio, Super Aguri estaba séptimo en el campeonato de constructores, apenas un punto por detrás de Red Bull y por encima de equipos como Toro Rosso y el propio gigante japonés Honda. El alumno estaba empezando a hacer quedar mal al maestro. Pero en el fondo seguía existiendo un problema insalvable: el dinero. Siempre fue el dinero. La supervivencia del equipo dependía de inversores externos. Uno de sus principales patrocinadores no cumplió con los pagos comprometidos. Las deudas comenzaron a crecer. Las evoluciones fueron nulas y mientras otros equipos evolucionaban y sacaban ventajas, Super Aguri se hundía en las qualis y en los grandes premios. Lentamente comenzaban a obtener peores resultados en pista. Honda tampoco estaba atravesando su mejor momento deportivo. Sumido en una crisis técnica, el año era un bochorno luego de un 2006 con podios y victoria incluida. Por ende, empezaron a desaparecer las opciones de rescate. Honda ya no quería ni podía sustentar dos proyectos al mismo tiempo. Bastante problemas tenían con el propio. Durante meses hubo negociaciones con distintos grupos inversores. El tiempo comenzaba a agotarse. Después del prometedor 2007, en Super Aguri de todas maneras había optimismo. Por primera vez desde su creación, el equipo tenía la sensación de haber dejado atrás la etapa de supervivencia. Ahora tenían una estructura un poco más sólida, experiencia acumulada por sobre todo y la intención de seguir creciendo. Para 2008 presentaron el SA08. Aunque visualmente no parecía una revolución, el coche era una evolución profunda del exitoso SA07 y gran parte de su desarrollo se había realizado aprovechando la colaboración técnica con Honda. Las expectativas eran razonables, pero mientras en la pista existía optimismo, detrás de escena la situación económica era cada vez más delicada. El equipo dependía enormemente del patrocinio y de la llegada de nuevos inversores. Uno de los principales problemas fue el incumplimiento de los compromisos financieros de SS United Group Oil and Gas, una empresa que había prometido una importante inyección de capital. Ese dinero nunca había llegado, y eso dejó a Super Aguri en una situación extremadamente vulnerable. Honda, a pesar de todo, siguió prestando ayuda, pero tampoco estaba dispuesta a sostener indefinidamente un proyecto deficitario. Mientras tanto, la temporada ya había comenzado. Arrancaron de la misma manera en que habían debutado, muy atrás, tanto en quali como en carrera. Esto también se repetía en Malasia y en Bahrein. La falta de recursos económicos impedía prácticamente el desarrollo del coche. Otros equipos evolucionaban carrera tras carrera. Super Aguri, en cambio, estaba estancado. De hecho, el verdadero SA08 estaba a punto de ser terminado. No era el que habían presentado, era un proyecto nuevo. Había una gran expectativa de cómo podía rendir ese monoplaza, que supondría un nuevo despegue del equipo. Pero cada fin de semana se hacía más evidente que el proyecto pendía de un hilo. Durante varias semanas apareció una posible salvación. El Magma Group, un consorcio de inversión liderado por el empresario alemán Martin Lech, inició negociaciones avanzadas para comprar la escudería. Parecía la solución perfecta. El acuerdo había estado muy cerca de concretarse, pero nunca se cerró. Las negociaciones se prolongaron demasiado y el dinero no aparecía. Finalmente, Honda tomó una decisión drástica. El 6 de mayo de 2008, Aguri Suzuki anunció oficialmente el retiro inmediato de Super Aguri de la Fórmula 1. La noticia fue un golpe muy duro para el paddock, porque a diferencia de otros equipos que habían desaparecido tras años de malos resultados, Super Aguri se había ganado el cariño de los aficionados, los periodistas y de los rivales. Representaba algo que la Fórmula 1 estaba empezando a perder: la posibilidad de que un pequeño grupo de soñadores pudiera abrirse paso entre los gigantes. Su última carrera fue el Gran Premio de España. No hubo despedidas en la pista, no hubo una última carrera emotiva.
simplemente el anuncio de que dejaban de viajar a los grandes premios. Su última inscripción oficial fue el Gran Premio de Turquía, en el que no llegaron a presentarse. Así, de un día para otro, desapareció un equipo que apenas 2 años antes había nacido prácticamente de la nada. A pesar del efímero paso y de la forma en que se retiraron, sin embargo, hoy muchos aficionados recuerdan a Super Aguri con muchísimo cariño, porque representaba algo que casi ya no existe en la Fórmula 1. La improvisación, la pasión, la locura de intentar lo imposible. Era un equipo que jamás debería haber funcionado en los hechos. Creado en apenas unos meses, construido alrededor de un piloto, con un coche reciclado y con un presupuesto diminuto, pero con la ambición de desafiar a gigantes multimillonarios. Rememoraba la historia de muchos equipos que durante los 70, los 80 y los 90 habían intentado hacerse un hueco en la categoría reina del automovilismo, y que incluso algunos de esos pequeños ejemplos habían finalmente triunfado. Y es por eso que casi 20 años después, Super Aguri sigue siendo una de las historias más entrañables y sorprendentes que dejó la Fórmula 1.